El Evangelio de San Mateo que hoy meditamos nos pone una realidad de manifiesto. Dice el texto que Jesús iba caminando por una región y dos hombres estaban poseídos por espíritus impuros. Al encontrarse con Jesús, los demonios le piden que si quieren dejar al hombre, les permita por lo menos entrar en una piara de cerdos que después se tira en un peñasco y mueren todos. Los que cuidan los cerdos cuentan la historia, pero desde una perspectiva de temor, y terminan haciendo que el pueblo le pida a Jesús que se vaya. Y es que qué difícil y qué triste es encontrar que antes de la alegría de aquellos hermanos que han sido rescatados del mundo de la muerte y claramente ejemplificados en el texto, pues dice que vivían en el cementerio, centro de interés se coloca en aquellos bienes materiales que han sido perdidos. Y es que verdaderamente es una situación que no nos es ajena en nuestra cotidianidad, pues es claro que nosotros, tal como lo indica el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, también nosotros poco a poco nos hemos ido visto inmersos en una nueva idolatría hacia el dinero, cuando es más importante justamente lo que tengo o cómo me veo a lo que soy, y sobre todo también la capacidad de medir al otro en función de lo que tiene o de lo que aparenta. De hecho, en el numeral 55 de la exhortación Evangelii Gaudium nos dice el Papa Francisco que justamente una de las causas de esta situación, o sea, de la crisis en la que vivimos, se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. Y añade, la crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. Y continúa diciendo por ahí que ha encontrado una versión nueva y despiadada, como la del becerro de oro, en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía, sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. La crisis mundial que afecta a las finanzas y a la economía pone de manifiesto sus desequilibrios y sobre todo la grave carencia de su orientación antropológica, que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades, el consumo. Y es que aquí hay algo que debemos clarificar. El problema no es que usted quiera comprarse las tenis de marca o la ropa de marca, no es que quiera cenar en los mejores restaurantes o quiera tener el mejor de los automóviles, ese no es el problema. El problema radica en que mientras usted ve las mejores tenis, se olvida del hermano que está a su lado que no tiene zapatos. Mientras usted quiere tener o cenar en los mejores restaurantes, se olvide de aquel indigente o aquella persona que tal vez lleva días sin comer. Ahí es donde está el problema, porque nos hemos enfocado más en la realización de nuestros propios deseos, pero nos hemos olvidado de también el mandamiento del amor que nos invita a ver a Cristo en otras personas. Al final es recordar que todo lo que recibimos y todo lo que tenemos viene de Dios y Dios nos lo ha dado con mucho amor, pero también nos recuerda que es necesario también nosotros poner de nuestra parte para ser ejemplo y testimonio para los demás. Eso es justamente lo que pone de manifiesto justamente la primera lectura que también se proclamará, que es la del profeta Amós, que dice, busquen el bien y no el mal y vivirán. Y al final del texto también agrega, alejen de mí el ruido de sus canciones, no quiero escuchar la música de sus arpas, que fluya la justicia como el agua y la bondad como un torrente inigualable. Y es que es importante que comprendamos que justamente lo primero que se nos pide como cristianos es el amor y por tal amor velar por el bien de los demás. A veces decimos, pero es que yo no le hago nada malo a nadie, y eso está bien, de hecho se sobreentiende en nuestra vivencia cristiana, pero es que también se nos olvida que la indiferencia es en sí mismo una forma de hacer el mal, porque el Señor nos pide que no seamos indiferentes ante nadie, sino todo lo contrario, que llevemos su mensaje y seamos extensión de sus brazos, extensión de sus miradas, extensión de su amor a todo aquel que lo necesita, a todo aquel que en este momento se siente alejado del gran amor de Dios. Ese es el detalle en el que tenemos nosotros también que comprender, que estamos llamados a ser testimonio de amor y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y comprendiendo esto, que no podemos llevar al Señor en un ambiente de cumplimiento. Cumplo y a la vez miento.
me miento a mí mismo porque yo verdaderamente en mi corazón no estoy viviendo los preceptos de Dios. Antes bien, estoy haciendo las cosas por hacerlas, pensando que es como un examen o una lista de mercado en la que simplemente hago un check porque lo hice o no lo hice. Pidamos al Señor la luz de poder verdaderamente entender qué es lo que es ser cristiano en la vivencia del amor hacia los demás, y así que no nos pase lo que dice el último párrafo del Salmo responsorial. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Recordemos que los mandatos del Señor son de vida eterna, y si los cumplimos podremos al final de nuestros días encontrarnos en su presencia. Pero no los podemos convertir en letra hueca, en letra que no genera, porque al final del camino son justamente los pasos que debemos seguir para no solo santificarnos nosotros, sino santificar a aquellos que nos rodean. No lloremos por los cerdos que se han tirado al río o al lago, antes bien alegrémonos por aquellos hermanos que en este momento se encuentran en vida y vida eterna. Que Dios te bendiga y que el Señor te ilumine en cada paso que des.